Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Atención Venezuela y el mundo, porque lo que acaba de ocurrir sacude el tablero político como un terremoto inesperado. En cuestión de minutos, una declaración ha encendido las alarmas y ha dejado a muchos con la boca abierta. Nada más y nada menos que Delcy Rodríguez envía un mensaje directo a Estados Unidos y sorprende al referirse a Donald Trump como amigo y socio, mientras le solicita públicamente que levante las sanciones contra Venezuela. Sí, como usted lo escucha, un giro que pocos veían venir, un discurso que cambia el tono, que rompe con años de confrontación abierta y que hoy plantea preguntas incómodas. ¿Estamos ante un reconocimiento implícito de debilidad? ¿Es una estrategia política calculada? ¿O simplemente un intento desesperado por aliviar la presión económica que asfixia al país? Las palabras no fueron casuales, fueron directas, fueron medidas y llegan en un momento de alta tensión internacional, donde cada gesto, cada frase, cada guiño diplomático tiene un peso enorme. Lo que antes era ataque frontal, hoy parece convertirse en acercamiento. Prepárense, porque vamos a analizar cada detalle, cada implicación y cada posible consecuencia de este movimiento que podría marcar un antes y un después en la narrativa oficial del poder en Venezuela. Sin más rodeos, comenzamos. Al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela. Y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos. Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos, ni a ningún país del planeta. Venezuela siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación. Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año, ustedes lo saben. Fuimos víctimas de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente. ¿Y por qué se dio eso? De tantos años que las transnacionales de la comunicación llevaron mentiras sobre nuestra patria. De tantos años que sectores extremistas de la política venezolana llevaron mentiras sobre Venezuela y llevaron peticiones de que nuestro país fuese agredido, fuese bloqueado. Yo espero, y es el sentir de los venezolanos, que como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo, que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela. Que nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones, que nuestros trabajadores, trabajadoras tienen derecho a salarios y a ingresos justos para sí y para su familia. Y es el sentir nacional. Presidente Trump, como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana. Y la juventud venezolana en pleno pide cese ya de las sanciones. Y quise aprovechar este acto, el acto de la juventud, para enviar un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela. Y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos. Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos, ni a ningún país del planeta. Venezuela siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación. Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año, ustedes lo saben. Fuimos víctimas de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente. ¿Y por qué se dio eso? De tantos años que las transnacionales de la comunicación llevaron mentiras sobre nuestra patria.
de tantos años que sectores extremistas de la política venezolana llevaron mentiras sobre Venezuela y llevaron peticiones de que nuestro país fuese agredido, fuese bloqueado. Yo espero, y es el sentir de los venezolanos, que como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo, que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela. Que nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones, que nuestros trabajadores, trabajadoras tienen derecho a salarios y a ingresos justos para sí y para su familia. Y es el sentir nacional. Presidente Trump, como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana. Y la juventud venezolana en pleno pide cese ya de las sanciones, cese ya del bloqueo contra Venezuela. Declaraciones de Delcy Rodríguez llamando socio y amigo a Donald Trump y pidiéndole públicamente que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela representan un giro discursivo que, como mínimo, merece un análisis crítico profundo. No se trata simplemente de una solicitud diplomática, es un mensaje cargado de simbolismo político, tanto hacia el exterior como hacia el interior del país. Durante años, el discurso oficial venezolano se construyó sobre la confrontación directa con Washington. Se habló de imperio, de agresiones constantes, de guerra económica impulsada desde la Casa Blanca. Sin embargo, ahora vemos una narrativa distinta, un llamado en tono conciliador, incluso amistoso, hacia el mismo liderazgo estadounidense que anteriormente fue señalado como responsable directo de la crisis económica venezolana. Ese cambio de tono no es menor. Revela que el contexto político y económico obliga a recalibrar posiciones. Cuando Rodríguez afirma que Venezuela nunca ha sido una amenaza para Estados Unidos, está intentando desmontar uno de los argumentos que históricamente se han usado para justificar sanciones: la estabilidad regional, la seguridad hemisférica y las denuncias sobre corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos. El problema es que esa afirmación no borra los años de tensión diplomática, expulsiones de diplomáticos, acusaciones cruzadas y una política exterior marcada por alianzas estratégicas con actores que Washington considera adversarios. Su petición de que se levanten las sanciones en el sentir nacional también merece lectura interna. La economía venezolana ha sufrido un deterioro profundo durante más de una década. Aunque el gobierno sostiene que las sanciones son el factor determinante del colapso, muchos economistas coinciden en que la crisis comenzó antes, producto de desequilibrios estructurales, controles de precios, caída de la producción petrolera y mala administración. Al pedir el fin de las sanciones, el gobierno busca aliviar la presión económica, pero también trasladar nuevamente el eje de responsabilidad hacia el exterior. Desde una perspectiva crítica, la pregunta clave es: ¿qué ofrece el gobierno venezolano a cambio? En diplomacia, los gestos públicos suelen acompañarse de compromisos concretos. Si se busca una normalización real de relaciones, eso implicaría avances verificables en materia electoral, institucional y de derechos humanos. De lo contrario, el mensaje puede interpretarse como una estrategia coyuntural más que como una transformación estructural. Otro elemento importante es el uso del término socio. La palabra no es casual, habla de cooperación, de intercambio, de intereses compartidos. En un contexto donde el mercado energético global atraviesa tensiones constantes, Venezuela sigue siendo un país con enormes reservas petroleras. Un acercamiento podría tener implicaciones económicas importantes, pero también geopolíticas. Sin embargo, la confianza internacional no se construye únicamente con declaraciones, requiere estabilidad jurídica, transparencia
y señales claras de respeto a las reglas democráticas. También hay un componente simbólico poderoso en el contraste entre el discurso pasado y el presente. La base política del chavismo fue formada bajo una narrativa antiestadounidense muy fuerte. Cambiar ese relato implica riesgos internos, puede generar cuestionamientos dentro del propio oficialismo y obligar a redefinir parte de su identidad política. Esa transición discursiva debe manejarse con cuidado para no evidenciar contradicciones demasiado abruptas. En el plano internacional, el mensaje puede ser leído como una señal de apertura o como una muestra de necesidad. La diferencia dependerá de cómo evolucione la relación en los próximos meses. Si el llamado va acompañado de medidas concretas que generen confianza, podría interpretarse como el inicio de una nueva etapa. Si no, quedará como un gesto retórico más dentro de un ciclo de tensiones recurrentes. Finalmente, el impacto real de esta declaración no se medirá por la intensidad de sus palabras, sino por los hechos que la sigan. El levantamiento de sanciones no es automático ni depende únicamente de una solicitud pública. Requiere decisiones políticas complejas en Washington y probablemente condiciones específicas relacionadas con gobernabilidad y garantías democráticas. En conclusión, el pronunciamiento de Delcy Rodríguez abre un capítulo interesante en la dinámica entre Caracas y Washington, pero también deja muchas interrogantes. ¿Es un cambio estratégico de largo plazo o una maniobra coyuntural? ¿Habrá concesiones reales o solo ajustes de discurso? ¿Se traducirá en mejoras económicas tangibles para la población? Lo cierto es que el tono ha cambiado, y cuando el tono cambia en política internacional es porque algo en el tablero también se está moviendo. No sé si se trata de un plazo artificial. Es difícil tener una elección cuando mucha gente está en la cárcel o en el extranjero. Tenemos que pasar por una fase de recuperación. Hemos trabajado bien con las autoridades interinas, estabilizando la situación. Hemos visto una guerra civil, migración masiva o violencia en el país. Estamos viendo estabilidad en el país, un repunte de la productividad en sectores clave. Creo que estamos entrando a esta fase de recuperación y esto va a requerir una reconciliación nacional. Ha habido medidas positivas, cientos de presos políticos han sido liberados, la terrible prisión de Helicoide ha sido cerrada. Todo esto es positivo. Se aprobó una ley de amnistía, hubo un verdadero debate en la Asamblea Nacional. Todo esto es positivo, no es suficiente, pero es positivo. Y eso está comenzando a sentar las bases para una sociedad civil funcional. Para tener elecciones hay que tener movimientos políticos, partidos políticos, un ambiente de medios donde la gente pueda hacer campaña. Todo esto tiene que estar en posición y hay que tener candidatos compitiendo. Así que esto comienza liberando a la gente que está en la cárcel. Mucha de esta gente fue a la cárcel porque eran candidatos. Así que se requiere una sociedad civil para poder ir a elecciones. Con la ley de amnistía, con la liberación de presos políticos y el deseo de participación de los venezolanos en el exterior, todo eso ayuda. Para tener elecciones reales hay que determinar la situación de los venezolanos que viven en el extranjero. Si tienen consulados a su disposición donde pueden votar. Chávez prohibió en cierto momento los votos en los consulados porque estaban perdiendo. Lo hicieron Chávez y Maduro. No han pasado 9 semanas desde la captura de Maduro. Creo que la vida en Venezuela no es suficientemente buena, pero ha cambiado mucho. Muchos expertos en los medios decían que esto iba a ser catastrófico, que todo se vendría abajo, que se desataría el caos. No ocurrió, pero tenemos que seguir trabajando. Recientemente, Marco Rubio se pronunció con firmeza sobre un presunto ataque de autoridades cubanas contra una embarcación civil, calificando el hecho como inaceptable y una muestra más del comportamiento agresivo del régimen. Según Rubio, la acción atribuida al gobierno de Cuba no puede verse como un incidente aislado, sino como parte de un patrón de hostilidad contra embarcaciones que navegan en aguas cercanas a la isla
muchas veces vinculadas a migrantes o ciudadanos que intentan salir del país, el senador sostuvo que cualquier uso de fuerza contra civiles en el mar debe ser investigado con total transparencia y que, de confirmarse, constituiría una violación grave de normas internacionales. Rubio enfatizó que el régimen cubano, en lugar de garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos, responde con represión incluso en el ámbito marítimo. En su declaración, dejó claro que Estados Unidos no puede ignorar este tipo de situaciones y que el Congreso debe mantenerse vigilante frente a cualquier agresión que ponga en riesgo vidas humanas. Además, planteó que este tipo de episodios refuerza la necesidad de mantener presión diplomática y política sobre La Habana, argumentando que flexibilizar medidas sin cambios reales en el comportamiento del gobierno cubano enviaría el mensaje equivocado. Para Rubio, lo ocurrido demuestra que la situación interna en Cuba continúa siendo crítica y que la comunidad internacional debe observar con atención. En resumen, su postura fue directa: condena al presunto ataque, llamado a la rendición de cuentas y advertencia de que Estados Unidos no debe bajar la guardia frente a lo que considera actos de agresión del gobierno cubano.